La primera historia me pasó a mí una noche de fiesta y conocí a Max. Esta obra no tiene un final. Y no tiene un final porque estas historias pasan. Y mientras sigan pasando, las tendremos que seguir contando. Bonita, me gusta, me siento cómoda, pero hay control de mi parte, sobre todo. Sí, no te lo quería decir, pero tus colegas me han contratado para hacerte de animadora en tu vista de cumpleaños. Es broma, ¿eh? No, no te lo creas, que es broma, es broma. ¿Y tú qué pensaste en ese momento? La idea de amor que hay ahorita es como todo muy sexual. David, por favor, es que no lo ves. Es que Marta no me contesta, creo que me ha bloqueado. Déjala en paz. Le pasó a una amiga mía, a Marta, y me contó que la noche anterior había sufrido una agresión sexual. Entonces veo que él cierra los ojos, me acerco, yo también cierro los ojos, nos acercamos. El sexo está bien, ¿no? Quiero decir que follar es increíble. Y yo con el tiempo me di cuenta que ese comentario que hice no estaba bien. Es como una sensación que sube y sí. Pero no siempre es así.